Bueno, muchachos y muchachas, vamos a continuar este tema eh, viendo lo que es disoluciones amortiguadoras. También se conocen como disoluciones buffer o disoluciones tampón. Lo pueden encontrar como disoluciones tampón en algunas otras referencias bibliográficas. Entonces, las disoluciones buffer o disoluciones amortiguadoras son aquellas que contienen disueltas un par conjugado ácido débil, base débil, y lo que hacen es resistir a cambios drásticos en el pH cuando se agrega un ácido o una base fuerte. ¿Okay? Entonces, un ejemplo de una disolución amortiguadora es una disolución de ácido fluorhídrico con ion fluoruro, ¿verdad? Vean que ambos son pares conjugados, ácido débil, base conjugada, que también es una base débil. ¿Qué va a suceder? Lo que sucede, de acuerdo al efecto del ion común, ¿verdad? Que es una parte de lo que vimos del principio del Le Chatelier, es que cuando yo agrego, por ejemplo, una cantidad de una base fuerte, el pH no va a cambiar de una manera drástica por el efecto del ion común, sino que al agregar yo una base fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, si yo agrego hidróxido de sodio a una disolución de ácido fluorhídrico con ion fluoruro, lo que va a suceder es que va a aumentar el ion fluoruro por efecto del ion común. Vean, por ejemplo, cuando yo agrego ion hidróxido, ese ion hidróxido va a reaccionar con el ácido fluorhídrico para formar agua y ion fluoruro. Entonces, vean lo que sucede, aumenta la concentración de ion fluoruro y agua. Lo que sucede cuando yo agrego una base fuerte o un ácido fuerte es que esa reacción se consume por completo y prácticamente no queda nada de ion hidróxido en la disolución. Vean el efecto del ion común cuando yo agrego un ácido fuerte, que lo que me va a hacer es aportar H+. Entonces el H+, lo que va a hacer es reaccionar con el ion fluoruro que se encuentra en la disolución para formar más ácido fluorhídrico. Entonces, ¿qué sucede? Disminuye la concentración de ion fluoruro y forma más ácido fluorhídrico. Hay algunos conceptos importantes que tenemos que relacionar cuando hablamos de disoluciones amortiguadoras o disoluciones buffer, y son la capacidad amortiguadora y el pH. La capacidad amortiguadora de una disolución buffer es la cantidad de ácido o de base que yo puedo agregar al amortiguador antes que el pH comience a cambiar en un grado apreciable. ¿Cuánto es un grado apreciable? Más de 1. ¿Ok? Más de una unidad de pH. Y el pH del amortiguador va a depender de la constante ácida de disociación del ácido. Entonces, nosotros vamos a tener disoluciones buffer o disoluciones amortiguadoras que están sumamente relacionadas a la constante ácida de disociación del ácido débil. Y otra relación o otra parte importante es que las concentraciones relativas de ácido y de la base, pues también van a estar relacionadas con la capacidad amortiguadora. Entre mayor sea la cantidad de ácido o base que contenga, de ácido base que contenga el amortiguador, más alta va a ser su capacidad amortiguadora. ¿Okay? La cantidad de ácido débil, base débil, del par conjugado que contenga la disolución amortiguadora no va a hacer que cambie el pH, pero sí va a hacer que cambie la capacidad amortiguadora. Vamos a ver una forma de cálculo del pH de una disolución amortiguadora y es por medio de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Okay?
La ecuación de Henderson-Hasselbalch viene de la disociación de un ácido débil. Vean que si por ejemplo nosotros tenemos un ácido débil monoprótico, HX, ese ácido se disocia como H más y X menos. Entonces la constante de disociación ácida es la misma que hemos venido trabajando desde el capítulo del equilibrio químico. Sería productos entre reactivos H más por X menos dividido entre el HX, la concentración de cada una de ellas en mol por litro. Si nosotros despejamos esa fórmula y hacemos un reacomodo para dejar solita el H+, nos va a quedar de la siguiente forma, que H+ es igual a la constante de disociación ácida por el HX dividido, o por la concentración del ácido dividido entre la concentración del anión. Y con las diferentes propiedades de logaritmos, si nosotros sacamos logaritmo a ambos lados, podemos sacar que, bueno, el menos logaritmo de la concentración del H+ es igual al pH, y el menos logaritmo de la Ka es igual a la pKa, ¿verdad? Así como el menos logaritmo del H+ es igual al pH, el menos logaritmo de la Ka es igual a la pKa, igual que el menos logaritmo del ion hidróxido es el pOH. ¿Ok? Entonces nos queda de la siguiente forma. Bueno, el pH es igual a la pKa menos el logaritmo de la concentración del ácido entre la concentración de la base. Y si le damos vuelta, ¿verdad? Sería la concentración de la base conjugada entre la concentración del ácido, podemos cambiarse el signo negativo. Entonces la ecuación de Henderson-Hasselbalch nos va a servir para calcular el pH de las disoluciones buffer que contienen una cierta cantidad de ácido base débiles, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, vean que el pH de una disolución buffer está ligado a la pKa de ese ácido base débil y a la concentración del ácido y a la concentración de la base del par conjugado. Las disoluciones amortiguadoras o disoluciones buffer van a tener su máxima capacidad o su máxima eficiencia cuando la concentración de la base sea igual a la concentración del ácido, ¿verdad? Entonces ahí sería 1 sobre 1 y logaritmo de 1 es igual a 0. Entonces cuando el pH es igual a la pKa, ahí es cuando la disolución buffer es más eficiente. Y ahora vamos a ver un par de ejemplos. ¿Okay? Este es el cálculo del pH de una disolución amortiguadora que contiene un ácido débil y su base conjugada. Entonces el ejercicio dice, ¿cuál es el pH de un amortiguador que está compuesto por ácido láctico, contiene 0.12 mol por litro, y lactato de sodio, ¿verdad? El lactato es la base conjugada del ácido láctico, ¿verdad? Entonces el sodio se va a disociar, el lactato de sodio se disocia por completo porque es un electrolito fuerte y van a quedar en la disolución el ion sodio y el ion lactato. El lactato de sodio está en una concentración de 0.10 mol por litro. La constante ácida del ácido láctico es 1.4 por 10 a la menos 4. Entonces lo primero que vamos a hacer es montar una tabla ICE, porque tenemos un equilibrio de dos especies en la disolución. El primero es el ácido láctico al inicio con una concentración de 0.12 mol por litro. Al inicio no tenemos concentración de H+, y 0.10 mol por litro de lactato. En el cambio, lo que va a suceder es que se va a disociar el ácido láctico, ¿verdad? Entonces la concentración va a disminuir, va a aumentar la concentración de H+, y va a aumentar la concentración de lactato. Y en el equilibrio lo que hacemos es sumar. Entonces tenemos 0.12 menos X para el ácido láctico, X para el H+, y 0.10 más X para el lactato. Y eso lo igualamos, como hemos venido haciendo, ¿verdad? A la constante de disociación ácida, y nos queda de la siguiente forma. Como la constante de disociación ácida es bastante pequeña comparada con las concentraciones relativas,
del ácido láctico y del lactato de sodio, podemos despreciar esas X, las que suman y restan. Entonces nos va a quedar la siguiente ecuación: 1.4 por 10 a la menos 4, que es la constante ácida, igual a X por 0.10 entre 0.12. Si despejamos ese valor, nos va a quedar que el X es igual a 1.7 por 10 a la menos 4. Y esa va a ser la concentración del H+. Entonces el menos logaritmo de eso nos va a dar el pH de esa disolución amortiguadora. ¿Ok? Eso es lo que hemos venido haciendo normalmente, ¿de acuerdo? Pero para una disolución amortiguadora, si nosotros conocemos la constante de disociación ácida, podemos utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch de la siguiente forma: el pH es igual a la pKa más el logaritmo de la concentración de la base entre la concentración del ácido. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es la pKa? Es el menos logaritmo de la Ka, que en este caso sería el menos logaritmo de 1.4 por 10 a la menos 4. Eso da 3.85. Más el logaritmo de la concentración de la base entre el ácido. ¿Verdad? Entonces, aquí en la base, el lactato. Entonces, ahí es 0.10. Y el ácido es 0.12. ¿Verdad? Eso me lo está diciendo el ejercicio. Y me está dando 3.85 menos 0.08. Y eso me da 3.77, lo mismo de la resolución anterior, ¿verdad? Entonces, utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, uno puede ahorrar bastante tiempo. Existe otro tipo de ejercicio, como es este, en el cual vamos a calcular la cantidad de una sal de una base débil que es necesaria para obtener una disolución amortiguadora a un pH determinado. ¿Qué pasa? Ok, muchas veces, dependiendo de la aplicación que nosotros estemos requiriendo, puede ser que nosotros ocupemos que el pH de la disolución amortiguadora sea un valor específico para no afectar otras especies que se encuentran en la disolución, ¿verdad? Por medio de equilibrios químicos. Entonces, pues, para este caso vamos a calcular el pH de una disolución amortiguadora. Dice, ¿cuántos moles de cloruro de amonio se deben agregar a 2 litros de amoníaco, 0.10 mol por litro, para formar un amortiguador cuyo pH sea 9? Suponga que la adición de cloruro de amonio no altera el volumen de la disolución. ¿Okay? Entonces, tenemos una disolución de amoníaco de 0.10 mol por litro, que es una base débil. Y necesitamos que la disolución de ese amoníaco sea 9. El pH de la disolución sea 9. Entonces nos preguntan cuántos moles de cloruro de amonio tenemos que agregar a esa disolución. Entonces, vamos a ver la ecuación química de la disociación del amoníaco. Entonces, el amoníaco más el agua produce amonio e ion hidróxido. ¿Cuál sería la constante básica para esa constante disociación? Es el amonio por el hidróxido entre el amoníaco. La constante básica de disociación para esa reacción es 1.8 por 10 a la menos 5. Vean que yo tengo la constante básica. Tengo también la concentración de el amoníaco, que es 0.10. Y como conozco el pH que quiero, puedo también encontrar la concentración del ion hidróxido. Puedo utilizar la fórmula que es que el pOH es igual a 14 menos el pH, ¿verdad? Eso viene de la fórmula que es pH más pOH igual a 14. Entonces el pOH debe ser igual a 5. Para que el pOH sea igual a 5, si le hago el 10 a la menos pH, me va a dar la concentración de ion hidróxido, que en este caso es 1 por 10 a la menos 5. A partir de ahí puedo sustituir los valores en la ecuación de la constante de disociación ácida y despejar para la concentración de amonio.
que en este caso nos está dando 0.18 moles. 0.18 moles por 2 litros de disolución me está dando 0.36 moles de cloruro de amoníaco. Con la masa molar ya podría sacar cuántos gramos debo agregar a esa disolución para que el pH sea igual a 9. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de disoluciones amortiguadoras? Las disoluciones amortiguadoras, ¿verdad? Como les dije anteriormente, lo que hacen es amortiguar cambios drásticos cuando nosotros agregamos una base débil o un ácido débil. Entonces vamos a ver un ejemplo de cuando nosotros agregamos una pequeña cantidad de ácido o una pequeña cantidad de base a una disolución amortiguadora. Vean, en este caso tenemos una disolución amortiguadora que contiene ácido acético y acetato de sodio. Habíamos visto que el pH de esta disolución es 4.74. Y aquí cabe destacar que, por ejemplo, cuando las concentraciones, por ejemplo, son iguales, el pH va a ser igual a la pKa del ácido. Si, por ejemplo, yo tuviera una disolución amortiguadora que la capacidad, las concentraciones, digamos, son un poco más elevadas, digamos 1 mol por litro, de tanto de ácido acético como de acetato de sodio, la capacidad amortiguadora de la disolución va a ser mayor porque hay más concentración de los pares conjugados, pero el pH se va a mantener igual. Entonces, ¿qué sucede cuando yo agrego 0.020 moles de un ácido fuerte? Entonces, como es una disolución, como estoy agregando un ácido fuerte, entonces la reacción se va a dar por completo. Vean lo que sucede. Entonces aumenta la concentración del ácido acético y disminuye la concentración del acetato de sodio por la reacción que sucede con el H+, ¿verdad? Por efecto del ion común. Cuando yo agrego una base fuerte, ¿qué sucede? Aumenta la concentración del acetato de sodio y disminuye la concentración del ácido acético. Y vean que el cambio en el pH es bastante leve. Vean que, por ejemplo, cuando agrego 0.020 de ion hidróxido, pasa de un pH de 4.74 a 4.80, ¿verdad? Lo que aumenta es 0.06. Y cuando estoy agregando un ácido fuerte con una adición de 0.020 mol de H+, está disminuyendo en 0.06 el pH. Entonces, eso es mucho menos que si, por ejemplo, yo agregara esa misma cantidad, pero en un disolvente puro, como por decir, si yo agregara 0.020 moles de H+ en una disolución en agua pura, ¿verdad? Y ahora vamos a ver justamente ese ejemplo. Dice, se prepara un amortiguador agregando 0.300 moles de ácido acético y 0.300 moles de acetato de sodio a suficiente agua para tener 1 litro de disolución. Dice, el pH del amortiguador es 4.74. Veas el ejercicio tipo 17.1 del Brown. Dice, calcula el pH de esta disolución después de agregar 0.020 moles de hidróxido de sodio y comparar con el pH de una disolución si se agregan 0.020 moles de hidróxido de sodio a 1 litro de agua pura. Y dice, no tome en cuenta el cambio en el volumen. Entonces, ¿qué sucede antes de la reacción? Al inicio, ¿verdad? Si tenemos una tabla dice, tenemos 0.300 moles de ácido acético, 0.020 moles de hidróxido de sodio y 0.300 moles de acetato. Después de la reacción, ¿qué va a suceder? Bueno, el hidróxido de sodio va a reaccionar con el ácido acético para producir agua y acetato de sodio, ¿verdad? Por eso disminuye. Los reactivos se consumen para producir
el producto. Entonces, se consumen 0.020 moles de ácido acético y se producen 0.020 moles de ion acetato. Entonces, esto está relacionado con una constante de disociación, ¿verdad? Esta es la fórmula, la ecuación química de esa reacción, obviando el agua. Y si utilizamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, era el pH es igual a la pKa más la concentración de la base entre el ácido. Y en este caso nos queda 4.80, ¿verdad? Igual que lo vimos justamente anterior. Entonces vean que nos estamos ahorrando bastante tiempo a la hora del cálculo cuando utilizamos esta ecuación de Henderson-Hasselbalch. En un posterior vídeo, pues vamos a estar viendo lo que son equilibrios de solubilidad. Entonces espero que hayan analizado, que hayan entendido bien esta parte de lo que son las disoluciones amortiguadoras, el pH, la pKa, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es muy importante, y nos vemos en una próxima ocasión.